Ahora sí. Esta iglesia en julio y ahora toca el tema correspondiente a la iglesia. Así es que le invito por favor que abra su Biblia en Efesios. Abra su Biblia en Efesios capítulo 1 y vamos a estudiar en la palabra del Señor lo que es la iglesia. Todo lo que estuvimos viendo en los últimos meses se refería a la doctrina de la salvación y ahora vamos a ver la doctrina de la vida cristiana. Es una serie de 6 temas en el cual vamos a estar estudiando en la palabra del Señor cuál es la vida cristiana que todos los hijos de Dios debemos de llevar a cabo. Como le digo, hemos concluido el capítulo de la doctrina de la salvación, fue muy extenso, fueron muchos temas, y ahora que ya entendimos lo que es la salvación y todo lo que implica, se acuerda la adopción, la justificación, la regeneración, el perdón, etcétera, etcétera. Ahora viene la siguiente etapa y es ¿qué sucede con estos hijos de Dios? ¿Qué sucede con los cristianos? Y vamos entonces a entrar al capítulo de la doctrina de la vida cristiana y el primer tema de ellos es la iglesia. Entonces le pedí por favor que abriera su Biblia o encendiera su Biblia según sea el caso, ¿verdad? Ya abrir la Biblia ya no es algo general, ahora hay que aclararlo, encienda, entre la aplicación ahí de la Biblia en Efesios 1 y vamos a leer por favor juntos el versículo 22 y 23. Recuerde, el tema de hoy es la iglesia. Efesios 1, 22 y 23 dice así la palabra del Señor. Y sometió, refiriéndose al Señor Jesucristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, por concedernos nuevamente, Señor, la enorme bendición de poder estudiar tu palabra, Señor, aquí congregados y los que no están presentes en sus lugares donde puedan reproducir esta grabación, Señor, pero te damos gracias que nos permitas estar, Señor, delante de ti, estudiando tu palabra, Señor. Ábrenos el entendimiento. Habla nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Trae entendimiento, conocimiento, Señor, de tu palabra, de tus verdades, Señor. Quita toda confusión, Señor, todo aquello que a lo mejor hemos acumulado a lo largo de los años por doctrinas equivocadas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que a través de esta predicación, Señor, tú tengas a bien darnos el entendimiento correcto, Señor, de lo que es la iglesia, Padre. Si es algo que ya hemos aprendido, sería entonces reforzar ese conocimiento, afirmarlo de acuerdo a tu palabra, pero si aprendimos algo equivocado, Señor, entonces que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, traiga el entendimiento correcto, traiga la corrección, Señor, a nuestra manera de entender, que no sea como pensamos, que no sea como imaginamos o como tal vez nos han dicho, sino que sea como tú lo dices en tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo te pedimos que nos des esa comprensión para poder entonces vivir en la libertad que produce conocer la verdad, Señor. Que no estemos cautivos a tradiciones, que no estemos cautivos, Señor, a enseñanzas equivocadas, sino que seamos, Señor, libres en tu palabra y tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia decimos, amén, gloria a Dios. Entonces, fíjese lo que acabamos de ver aquí en Efesios 1, dice, hablando del Señor Jesucristo, que a Él sometió todas las cosas bajo sus pies, y dice que lo puso por cabeza sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para la iglesia. Y la iglesia dice aquí que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos entonces a estudiar en la próxima hora
aproximadamente lo que es la iglesia, y lo quiero ver en dos sentidos: la iglesia espiritual, universal, como lo podemos encontrar en la palabra, pero también quiero referirme a lo que es la iglesia local, es decir, los que estamos congregados, los que formamos parte del cuerpo de Cristo en este lugar, y quiero dar algunas aclaraciones en lo cual nosotros estamos creyendo que debe ser, por ejemplo, la estructura de la iglesia, los ministerios, y eso quiero que quede muy claro porque es la doctrina que nosotros estamos fundamentando como base de nuestra fe. Entonces, iglesia. Iglesia viene de la palabra griega eclesia, que aquí Luis nos hace favor de proyectar. Eclesia con doble K, esta palabra está formada, en el griego está formada por dos palabras, que es eclesia, y significa salir y llamar, salir y llamar. Entonces, haciendo una conjunción de estas dos palabras, salir y llamar, significa, o podemos definir la iglesia como un grupo de personas llamadas a salir del mundo hacia Dios. Eso podemos decir que es la iglesia, un grupo de personas llamadas a salir del mundo hacia Dios. En otras traducciones dice que son los enviados fuera o los sacados, que de dónde? Del mundo el Señor nos saca, nos extrae para ir hacia Dios y formar así el cuerpo de Cristo. Entonces son los llamados. El Señor nos llamó, así como por ejemplo el Señor llamó a su pueblo Israel de Egipto. ¿Se acuerda que lo llamó a salir de Egipto? Egipto representando el mundo, la vida pecaminosa del mundo. El Señor los sacó de ahí y dijo para que me sirvieran y me adoraran. Es más o menos una imagen o un simbolismo de lo que ocurre con la iglesia espiritual hoy en día, en la cual el Señor nos llama a salir del mundo y formar su cuerpo. No se refiere propiamente a un edificio, acostumbramos decirlo así, vamos a la iglesia, es una definición bíblicamente no tan precisa, pero sabemos a lo que uno se refiere cuando dice vamos a la iglesia o te invito a la iglesia, significa a un local, un edificio como este, por ejemplo. Pero sí se refiere más que todo a un grupo de personas, por eso también es común llamarle congregación. Iglesia y congregación es lo mismo porque es donde se congregan las personas, donde se reúnen las personas, como lo estamos haciendo usted y yo en este momento. En la palabra de Dios, la iglesia se refiere al cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, donde, como acabamos de leer, Él es la cabeza, ¿verdad? Efesios 1:22 lo dice que Él es la cabeza y la iglesia somos el cuerpo, esto es el grupo de creyentes que han entregado su vida a Jesucristo, que han sido redimidos por la sangre de Jesús, han creído en el Evangelio, entonces eso forma el cuerpo y eso es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y no se refiere, repito, propiamente a un edificio, a un local, sino a todos los creyentes que universalmente han creído en el Señor Jesús. Entonces, usted y yo somos iglesia. Y no importa si estamos en un edificio como este, donde estemos, nosotros somos la iglesia. La iglesia, repito, no es el local. La iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, los creyentes. Y juntamente con nosotros conforman la iglesia o todo el cuerpo de Cristo, todos los creyentes en todos los lugares del mundo, en todas las épocas de la humanidad que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Queda claro lo que es la iglesia? Usted y yo somos iglesia. Amén. Ahora, importante destacar aquí que la iglesia tiene un fundamento. Ahorita acabamos de leer en Efesios 1:22 que la cabeza es Cristo, pero también la iglesia tiene un fundamento o una base, y vaya conmigo por favor a Primera de Corintios, donde vamos a encontrar cuál es el fundamento de la iglesia. Primera de Corintios está unos capítulos atrás de donde nos encontrábamos en Efesios. Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a ver entonces cuál es ese fundamento. La cabeza es Cristo, eso queda claro, lo acabamos de leer en la palabra, y vamos a ver ahora el fundamento o la base. Primera de Corintios 3, versículo 11. Primera de Corintios 3:11 dice la palabra del Señor:
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo no solamente es la cabeza, sino también es el fundamento, es la base, es el cimiento sobre el cual se sostiene la iglesia. Y aquí nos da una advertencia: nadie puede poner otro fundamento más que el que está puesto. ¿Y quien lo puso? El Señor. Estableció ese fundamento, esa base, ese cimiento, como la palabra del Señor dice, como aquel que edifica su casa sobre la roca, que aunque vengan los fuertes vientos, las muchas aguas, no caerá. Así es el fundamento de la iglesia, sobre la base que es Jesucristo. Y dice, nadie puede poner otro fundamento. El fundamento no está sobre una persona, el fundamento no está sobre algún tipo de creencia en particular, sino el fundamento es Cristo, es Jesucristo mismo. Dice la palabra del Señor que Él es la piedra angular. Entonces, fíjese, aquí tenemos una advertencia. El creer que una persona es el fundamento de una iglesia. Vaya conmigo a Mateo 16, 18 y voy a hacer una aclaración que tal vez usted ya conoce, pero es pertinente que dejemos esto bien en claro por aquellos que tal vez lo ignoran o que nos están escuchando o escucharán esta grabación acerca del fundamento o la base de la iglesia. Mateo 16, versículo 18. En el Evangelio está hablando aquí Jesucristo con Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Mateo 16, 18. ¿Sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí hay una gran confusión que ha derivado en creencias equivocadas, especialmente en la iglesia católica, creyendo que el fundamento de la iglesia es Pedro. Es un error. Aquí lo que se está refiriendo a Jesucristo es que le está llamando a Pedro, en el griego es Petros, por aquí lo tenemos, es Petros, que significa piedra. ¿Sí? Recuerde que Jesucristo le cambió el nombre, se llamaba Simón y le dijo, tú te llamarás Pedro, Petros o Cefas, que es en arameo significa lo mismo, Cefas, Petros, Pedro, es lo mismo, es piedra, se refiere a una piedra, digámoslo así, pequeña, un pedazo de piedra, podríamos decir. Tú te llamarás entonces pedazo de piedra. Los Pedros, discúlpenme si se sienten ofendidos, pedazos de piedra. Ese es el significado. Y le dice, sobre esta roca, no le está diciendo sobre esta piedra, no le está diciendo sobre ti, sino dice sobre esta roca. Aquí hay algunas interpretaciones, pero la que sí es definitivamente incorrecta, no se está refiriendo a Pedro. Dijo, tú eres pedazo de piedra. Y sobre esta roca se está refiriendo a sí mismo. La palabra que está aquí en griego es Petra, así como Petros es piedra o pedazo de piedra, Petra es roca, no es lo mismo que Petros. Y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Qué diferente. Entendiendo el griego original, podemos saber que a Pedro le dijo de una manera y al fundamento sobre el cual edificaría su iglesia es la roca que es Jesucristo. Ahora yo le decía, puede haber dos interpretaciones. Una es que se está refiriendo Jesús a sí mismo y me gusta el Señor. Bueno, a quien no le gusta, ¿verdad? Pero me gusta cuando deja las cosas así medio de incógnita. ¿Por qué? Porque eso da a luz a que la gente se defina en su fe y crea lo que realmente el Espíritu Santo le revela, no por un conocimiento intelectual, sino por una revelación del Espíritu Santo en su escritura, o se cree las fábulas y las fantasías que le imponen la demás gente. Pedro no es el fundamento de la iglesia. En ese sentido, la iglesia católica está equivocada. Lo digo con todas sus letras. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y la segunda interpretación que podría aplicar aquí es lo que dice en el versículo 17, mis hermanos, cuando, es más, de hecho, en el versículo 16, ahí donde estamos,
cuando le pregunta a Jesucristo, y ustedes dicen quién soy yo, ¿verdad? Porque algunos decían que era Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías o algún otro profeta. Y dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eso dicen los demás. ¿Ustedes qué dicen que soy yo? Y le contestó Pedro con siempre arrojado, siempre ahí, respondiendo rápido, ¿no? Pedro dice, tú, en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién cree en esa palabra, mis hermanos? ¿Quién cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Amén. Esa es una declaración de fe. Pedro, por esa declaración, por su fe, ya había sido justificado. Pedro no fue justificado hasta que Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Pedro y los discípulos fueron justificados por su fe. Amén. Entonces, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, otra interpretación es que sobre esa declaración el Señor fundaría su iglesia. Y ese resultado lo vemos aquí en este lugar, y los que nos están escuchando, que sobre esa declaración, esa fe puesta en el Señor, Él edifica su iglesia. Amén. Entonces, le digo, puede ser que se refería a Jesucristo a sí mismo, o puede ser que se refería a esta declaración de Pedro sobre todos los que declaren que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, va a fundar, va a fundamentar, va a establecer, va a edificar su iglesia. Cualquiera de las dos es válida o las dos son válidas. Lo que no es válido es que digamos que sobre Pedro está fundamentada la iglesia. Error doctrinal, error que no va de acuerdo a la palabra del Señor. Dios no edifica la iglesia sobre una persona, sino sobre la roca, o como dice la misma palabra, la piedra angular que es Jesucristo. Jesucristo se nombraba a sí mismo como la roca. ¿Sí? En todas las parábolas donde se refiere a la roca se refiere a sí mismo. Si usted está tomando nota, apunte 1 Corintios 10:4, no lo busque, solamente apúntelo. 1 Corintios 10:4 también, donde nos habla aquí el apóstol Pablo acerca de la roca que les dio agua en el desierto cuando estaban vagando el pueblo de Israel ahí. Entonces dice que esa roca es Jesucristo. Cristo es la roca. Amén. Dice la palabra del Señor que Él es la roca cuya obra es perfecta. Entonces la iglesia no tiene otro fundamento más que Jesucristo. No tiene otra cabeza más que Jesucristo. ¿Queda claro, mis amados hermanos? En ningún pasaje de la Biblia encontramos que la iglesia, esté fundamentada sobre un hombre o tenga por cabeza a un hombre. La cabeza es Cristo. Por eso este pasaje de la Biblia que ha sido tomado de manera equivocada, y puedo decir yo convenenciera y hasta mañosamente, se ha equivocado la aplicación de este versículo en algunas doctrinas que no son cristianas. Eso es en cuanto a la iglesia universal. Bien, vamos a ver ahora lo que se refiere a la iglesia local, lo que conformamos el cuerpo de Cristo en una localidad como usted y yo nos encontramos aquí. Y este término iglesia local no lo encontramos propiamente sí, pero podemos intuir que en las epístolas que escribe el apóstol Pablo, también lo podemos ver en algunas menciones que hacen en el libro de los Hechos, también lo podemos deducir en algunas menciones que se hacen en el libro del Apocalipsis, que se refieren a una iglesia local. Es decir, un grupo de cristianos que se reúnen para estudiar la palabra, para alabar y adorar al Señor, para orar. Esa es la iglesia local, el cuerpo local de Cristo. Y lo que entendemos, escúchame bien hermano, lo que entendemos como en las cartas que manda, por ejemplo, el apóstol Pablo a los Corintios, a los Filipenses, a los Gálatas, etcétera, entendemos que esas iglesias son autónomas y autosuficientes. Es importante que entendamos este concepto, que las iglesias locales son autónomas y autosuficientes. ¿Qué significa esto? Que no es necesario que dependamos de otra iglesia
que no es necesario que estemos bajo la cobertura de otra iglesia para funcionar en lo que el Señor nos ha mandado hacer en esta localidad. ¿Sí? Porque hay una doctrina, y quiero que estudiemos en ella más adelante, que dice acerca de las coberturas, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Lo que le quiero dejar bien claro, que de acuerdo a las cartas epistolares que mandaron los apóstoles, podemos encontrar que había iglesias locales que funcionaban de manera autónoma y, digámoslo de alguna forma, económicamente independientes de las demás iglesias. La estructura de la iglesia, la palabra del Señor nos dice quiénes pueden conformar la estructura organizativa de una iglesia. Además de los congregantes, por supuesto, podemos encontrar en la Biblia que menciona la palabra ancianos. Es decir, que el cuerpo local o la iglesia local tenía a un grupo de personas que la Biblia denomina ancianos. Y no es porque estén viejitos, bueno, pueden estarlo o no, pero es más por la estatura, digamos, o el nivel espiritual, si podemos usar esa palabra, anciano, como una persona de probada sabiduría, de probado conocimiento en la palabra y de buen testimonio. Y no solamente habla de los ancianos, habla también de obispos. La palabra del Señor también habla de presbíteros y también habla de pastores. Entonces, volviendo a mencionar, los ancianos, obispos, presbíteros y pastores son los que forman, digámoslo así, la cabeza de la iglesia local en cuanto a los temas doctrinales, en cuanto a los temas ministeriales y administrativos. ¿Sí? Sobre todos ellos, por supuesto, está Cristo, y digamos la organización o la estructura organizativa de una iglesia local está conformada por ancianos, obispos, pastores, presbíteros, que se les puede llamar indistintamente de una forma u otra. Y la Biblia también menciona los diáconos. Y todo lo que le estoy diciendo ahorita, la Biblia solamente menciona varones, no menciona que haya presbíteras o ancianas, que las hay, ¿verdad? Pero no se refiere a la parte de la estructura organizativa de una iglesia local, no una posición de liderazgo. No hay obispas. La Biblia no menciona pastoras, en ningún lado la Biblia los menciona, ni refiere que pueda haber pastoras, más sí varones, repito, ancianos, obispos, presbíteros o pastores. Y la Biblia también menciona diáconos. La palabra diácono significa ayudante o servidor. También significa ministro, como un funcionario. Un diácono es un servidor. ¿Sí? Entonces está la parte del cuerpo de ancianos como el gobierno de la iglesia local, y luego abajo de ellos están los diáconos o servidores, y abajo de ellos, digamos, está ya todo el pueblo, toda la grey, el rebaño. Esa estructura así simple. Vamos entonces, ¿qué dice la Biblia? Y si está tomando nota, apunte por favor. 1 Timoteo capítulo 3, 8 al 10, no lo vamos a leer, solamente como un fundamento de los requisitos de los diáconos, ¿verdad? Dice aquí que no sean amantes de ganancias deshonestas, que no sean mentirosos, chismosos, no sean dados al mucho vino, que mantengan el ministerio de la fe, que tengan una limpia conciencia, que sean probados, en fin, hay unos requisitos tanto para los ancianos, obispos, presbíteros, pastores y diáconos. O sea, que no es cualquiera, hermano, eso es lo que le quiero decir. No es que, pues a mí me late, pues a mí se me da esto. No, hay que probar a los ministros antes de nombrarlos en alguna posición. Si no, no es porque tenga talento, no es porque esté bonita, no es porque tenga buena labia, no tiene nada que ver, sino tiene que ver más en el sentido espiritual y de control y de buen testimonio, tanto para su casa como de su persona, para que pueda ser considerado como un
una parte de la estructura organizativa de la iglesia. Congregantes, el que quiera, y aún hasta eso, hermano, también hay filtros que tenemos que aplicar a los congregantes. En bienvenidos todos los invitados, todos los que quieran son bienvenidos, pero considerarlo como parte como un miembro activo de la iglesia local, sí, también hay requisitos. No podemos decir, cualquiera véngase aquí, cuanto más mejor. No, hermano, sino que nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que también tener ciertos parámetros de control de acuerdo a la palabra del Señor de lo que se puede considerar como un miembro activo de la iglesia o un invitado o un visitante, ahí sí, los que quieran. Amén. Y luego, para formar parte de la estructura organizativa, hay requisitos, como ya le digo, y 1 Timoteo 3, versículos 8 al 10, habla de los requisitos de los diáconos. Ahora bien, ¿qué hay con respecto a las mujeres? Ahí les va. ¿Qué sí pueden hacer las mujeres en la estructura o en el gobierno de la iglesia? La Biblia, como ya le comenté, en ningún lado. Y por lo tanto, si la Biblia no lo dice, nosotros no lo vamos a hacer. Yo le he dicho, ser bíblico significa hacer lo que dice la Biblia y no hacer lo que no dice la Biblia. Claro, aplica el sentido común. Pero si la Biblia no lo dice, yo no lo voy a hacer, ni voy a poner en riesgo por mi imaginación, por mi tradición, porque los demás lo hacen. Se ve bonito, vamos a hacerlo también. No. Si la Biblia no lo dice, no lo vamos a hacer, mi hermano. Yo que quería hacer esto. Si está en la Biblia, claro, puede ser. Pero si no está en la Biblia, olvídese. Deje esos sueños guajiros que aquí nos va a poder realizar. Porque preferimos quedar bien con el Señor, con nuestra cabeza, que es Jesucristo, que quedar bien con nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Por qué cree que la gente no aguanta mucho a veces? Porque trae tantas cosas en la cabeza. La gente nos ha dicho, es que a mí me enseñaron otra cosa, es que yo lo aprendí diferente y mejor me regreso. Oye, ¿eso es bíblico? Pues no lo sé, pero así me lo enseñaron. Error. Hermano, tenemos que ser bíblicos, cristocéntricos podemos llamarlos. Si está en la Biblia y Cristo lo respalda, el Espíritu Santo lo confirma, hagámoslo. De otra suerte, no. Aquí no hay lugar para eso. Y creo que usted ya lo ha notado a lo largo de estos meses que tenemos aquí, y justamente en este capítulo que nos encontramos de la doctrina fundamental vamos a tener más entendimiento de eso, porque este domingo, los próximos domingos, voy a estar hablando de lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer en una iglesia cristiana de acuerdo nuevamente a la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer las mujeres? ¿Qué pueden hacer las damas en el ministerio? ¿Qué posición pueden ocupar? Le decía, en ninguna parte del Nuevo Testamento, que es lo que nos rige a nosotros para constituir una iglesia, de acuerdo a los principios bíblicos, y ni en el Antiguo Testamento no existía la figura, pero tampoco se menciona, no hay una sola referencia a que una mujer pueda ser pastora. No la hay. O sea que bíblicamente no es correcto llamarle a una mujer pastora. No es bíblico. Llámele no bíblico. Si no le quiere llamar de una manera más fuerte, dígale, eso no es bíblico. Y si no es bíblico, no es de Dios. Tampoco habla la Biblia de que pueda haber obispas. Que ya sabe que si usted escucha las noticias, ya están ordenando obispas mujeres. Ancianas en el sentido que le digo del liderazgo, el gobierno de la iglesia, tampoco. Presbíteras, tampoco. Apóstolas, tampoco. No las hay en la Biblia. Insisto, y si no las menciona la Biblia, aquí en la iglesia Centro Cristiano Bíblico no vamos a ir en contra de la... No.
Queremos ser obedientes al Señor. Amén. Entonces, ¿en quién reside el gobierno de la iglesia local? En los varones. Los varones son los responsables del gobierno. Mujercitas, no se me ofendan, por favor. Ahorita les explico qué sí pueden hacer. Pero esto es un orden de Dios. Y queremos, como ya le dije, ser ordenados de acuerdo a la palabra del Señor, a los mandatos de Dios, para que haya bendición en esta casa. Si no, vamos a ser una fuente de maldición si no tenemos orden en la estructura de la iglesia. Las mujeres, sí, no hay una referencia así clara y directa, pero sí hay una mención de una forma de servicio que una mujer puede hacer en la iglesia local. Vaya conmigo a Romanos 16. Yo le pido, mi amado hermano, mi amada hermana, que entonces cuando el día de mañana a usted le presenten, mira, te presento a la pastora fulanita, tómelo con reservas. Puede ser una confusión, puede ser una equivocación, pero eso no es doctrina bíblica. Hay que ser prudentes, pero si nos da el Señor la ocasión de decirlo, lo diremos. No hay pastoras en la iglesia cristiana de acuerdo a la Biblia. Romanos 16, versículos 1 y 2 dice, les recomiendo, está hablando el apóstol Pablo en su carta que manda a los romanos, dice, les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es, ¿qué? Diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que le ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, la mujer sí puede realizar en la iglesia local funciones de diaconisa. Si no le gusta la palabra, bueno, de sierva, de servidora. Sí puede haber mujeres en servicio en la iglesia. Sí pueden servir, sí pueden ayudar, sí pueden contribuir, sí pueden cooperar en las labores de la iglesia como servidora. No vienen los requisitos que debe cumplir una diaconisa o una servidora, pero podemos asumir que son los mismos que aplican a los diáconos, que ya le mencioné, 1 Timoteo 3, versículos 8 al 10, son los mismos requisitos para un diácono varón que para una diaconisa mujer, ¿sí? A un siervo o una sierva aplican los mismos requisitos. Ahora, ¿por qué una mujer no puede ser pastora, no puede ser obispa, presbítera, anciana? ¿Por qué? Porque esas funciones en el cuerpo local de la iglesia son las personas responsables, escúchame bien, de dictar la doctrina. El pastor, el diácono, perdón, el pastor, el obispo, el anciano, el presbítero, como les llama la Biblia, son los responsables de dictar la doctrina, de enseñar la doctrina, como lo estoy haciendo ahorita delante de usted. Y una mujer no puede tener esa función de dictar doctrina bajo ciertas condiciones que ahora le explico. Vaya conmigo a 1 de Timoteo. Así es que, mi amada hermana, si usted aspiraba a ser pastora, está en el lugar equivocado, o ordenemos nuestras ideas. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Fíjese aquí lo fuerte de la ordenanza del apóstol Pablo a Timoteo. 1 de Timoteo 2, 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Hermano, subráyelo ahí, póngale resaltador amarillo, un post-it afuera para que le recuerde a su mujercita. Porque no permito a la mujer, ¿qué dice? Enseñar
ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¡Qué fuerte! Hermanas, no se me ofenden, por favor. La palabra del Señor nos dice que una mujer no puede enseñar doctrina a un varón, a un hombre. Dice ahí, no puede ejercer dominio sobre el hombre. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, sí, claro, discúlpeme, tengo que ser, gracias hijo, sí puede ser maestra, no piense renunciar, yo soy maestra, no, sí puede ser maestra, o sea, secularmente sí puede realizar funciones administrativas de liderazgo de cierta posición en la estructura organizativa secular, pero en la iglesia no puede dictar doctrina una mujer a un hombre. O sea, no puede una mujer venirse aquí a parar y predicarnos. No puede una mujer en una reunión predicarle a un varón. Porque no es el orden de Dios. Entonces, ¿qué sí puede hacer la mujer? La mujer sí puede enseñar a otras mujeres. Ok. Una mujer puede instruir a otras mujeres. Tome nota por ahí, Tito 2:4 lo menciona, que una mujer sí puede enseñar a otras, dice las doncellas, ¿verdad? A que aprendan a sujetarse a su marido. Una mujer sí puede enseñar a niños. O sea, sí puede una mujer dictar doctrina, predicar, enseñar la palabra a mujeres o a niños, mas no a un varón. Porque el que dicta doctrina está siendo autoridad sobre el que recibe la doctrina, y una mujer no puede ser autoridad de un varón. Así está escrito en la palabra, por lo que ya vimos, porque Eva fue engañada, ¿sí? Y entonces eso de alguna manera pudo significar la consecuencia de que está sujeta a su marido. De hecho, usted puede leerlo en Génesis 3 cuando le dice, ahora tú te sujetarás a él, tu deseo estará en él. Es sujeción. No es discriminación, por eso le digo, no se me ofenda mi amada hermana, no es discriminación, no es hacerlas menos, al contrario, yo creo que la mujer es tan valiosa delante del Señor como lo es el hombre. Y a veces, lo reconozco, la mujer tiene una capacidad superior a todos los hombres. Son dice la palabra del Señor, o ayudantes con el Señor en el asunto de procrear, ¿sí? Son copartícipes en la procreación, es una bendición tremenda ser mujer, pero en cuanto a la doctrina, no puede enseñar a un varón. Oigan, hermano, entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si vamos a una casa y nos preguntan de la Biblia, claro, puede dar consejo, puede dar palabra, sí, pero siempre tomando en cuenta que a quien tiene que dirigirse principalmente es a la mujer o a los menores de edad. Varón con el varón y la mujer instruyendo a la mujer. Puede aportar, puede comentar, puede aconsejar, puede instruir, pero cuidado con dictar doctrina, lo cual en la palabra del Señor acabamos de leer no está permitido. ¿Queda claro? ¿No se siente mal, mi amada hermana? ¿Y sabe qué? Al contrario, le digo, es un descanso. ¿Sabe por qué, mi hermana? ¿Sabe sobre quién va a ir el Señor? ¿Sabe quién le va a echar bronca si no hace bien las cosas? Sobre el varón. Cuando Eva y Adán pecaron, ¿sobre quién fue Dios? Sobre Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? El Señor va a pedir cuentas al varón, no a la varona. Así es que
Ay, descanse. Usted no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a dar cuentas por su familia, por su iglesia, por el servicio, sino que el que va a pedir cuentas es el Señor al varón, a la cabeza de hogar. Así es que varones, mucho peso sobre nuestros hombros, pero a esto nos llamó el Señor. Vamos a esforzarnos y créame, hermana, créame, hermano, cuando usted y yo entendemos a qué nos ha llamado el Señor y somos obedientes a lo que cada uno tenemos que hacer, eso va a traer paz, va a traer armonía y va a traer bendición. Porque de otra forma el orden está invertido y eso es una maldición. Así es que, hermana, miren, ahí te lo dejo, varón. Ahí te lo dejo, esposo. Ahí te encargas tú. Cuando llegues ante el Señor vas a tener que dar cuentas, varón, de tu esposa, de tus hijos, del ministerio, de la responsabilidad de la iglesia. Es tremendo. Por eso el Señor en su palabra, usted ve que a quien habló a su servicio, a varones. Abraham, deja tu parentela. Moisés, ve a liberar a mi pueblo. ¿Sí? Llama al varón porque es el que hace responsable del servicio. Bueno, respiremos. Viene lo siguiente. ¿Qué hay con respecto a las coberturas? Coberturas o paternidades espirituales. ¿Ha escuchado eso? ¿Quién es tu cobertura? ¿Sí? ¿Quién es tu pastor? ¿Sí? Sí, para saber, ¿no? Que si entro o no le entro, si voy o no voy, ¿quién es tu cobertura? La palabra del Señor no menciona en ningún lado que una iglesia tiene que tener una cobertura de otra iglesia. Como le acabo de decir, las iglesias funcionaban de manera autónoma en forma local. Sí, por supuesto, ayuda a conocer a otros hermanos, a otras congregaciones, a otros pastores. Eso trae instrucción, trae a lo mejor enseñanza, estudio, pero no que esté bajo una cobertura como si fuera un paraguas o un seguro de protección. Mire, si no me cree, vaya conmigo a Isaías capítulo 30. ¿Quién es la cabeza del varón, hermano? Cristo. Amén. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces, ¿quién es la cobertura del centro cristiano bíblico? Cristo. Isaías 31 dice, palabra de Jehová. Ay, perdónenme, me equivoqué. Dije Isaías, sí. Ay, iba yo muy ganoso. Estaba equivocado. Ahora sí, estaba en Jeremías. Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Cobijarse con cubierta que no es de mi espíritu. Entonces, ¿quién es nuestra cubierta? ¿Quién es, por decirlo usando estas mismas palabras, quién es nuestra cobija? El Espíritu, Dios mismo. Y el Salmo 91:1 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 4 de este mismo Salmo 91 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Dígame entonces, mi amado hermano, ¿qué cobertura quiere tener usted? ¿Qué pastor o qué ministerio quisiera que fuera su cobertura? Cristo. Ni siquiera yo, mi hermano. Yo no soy su cobertura. Yo no soy su padre. Yo soy solamente un siervo del Señor que viene a darle instrucción. Vengo a dictarle doctrina, pero yo no soy su padre. La palabra del Señor también dice en Mateo 23:9 que no llamemos a nadie padre, porque tenemos nuestro Padre que es Dios. Así es que yo sé que no tenía la intención, pero por si acaso se les chispotea, no me llame padre. No hay padres espirituales. Bueno, hay un Padre espiritual, que es Jesucristo, que es Dios. Pero ningún hombre terrenal puede ser su padre, puede ser su cobertura. ¿Yo de qué lo voy a cubrir, hermano? Mire, no abarco mucho.
Y espiritualmente soy como usted. Soy un hijo de Dios como usted. Tanto usted tiene entendimiento de la palabra como yo la tengo. Tanto usted puede orar al Señor como yo lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que el Señor me nombró responsable de esta congregación para pastorearla, para instruirla, para guiarla, pero ya, no soy su padre. Y nadie llamemos padre. Y nuestra cobertura es Cristo. Amén. Por supuesto, usted lo sabe, en diciembre, ¿se acuerda que hicimos un culto unido con unos hermanos de otra congregación? Eso es hermoso, conocer a otros hermanos, convivir con otra parte del cuerpo de Cristo, pero cobertura como tal, no. Ahora, entonces usted puede decirle, bueno, pastor, ¿y usted a quién le da cuentas? Y yo diría espiritualmente, a Dios. Sí, pero ¿a quién más le doy cuentas? Estamos por constituir aquí, hermano, un cuerpo de ancianos. No lo tenemos todavía, estamos empezando. Pero Dios mediante, terminando todo este ciclo de enseñanzas doctrinales, vamos a constituir un cuerpo de ancianos en esta iglesia para cumplir lo que dice la Biblia, los obispos, los presbíteros, los ancianos y pastores. ¿Sí? A ellos les voy a dar cuentas. Porque es sano. Imagínense si yo aquí fuera el canchanchan, el que hace todo, el todólogo, pues no, me puedo envanecer, me puedo vanagloriar y decir, mírame. No, no es mi función, no es mi propósito. Por eso es sano tener un cuerpo de ancianos para decir, oye, mira, está pasando esto, pastor, vamos a hacerle así, oye, vamos a hablar de esta enseñanza, vamos a hacer un taller de esto, vamos a tener una reunión así, en fin, eso es sano, es saludable para la iglesia. Y créame que usted va a recibir los beneficios de ello. Entonces, coberturas no las hay más que del Padre. Si el Señor es nuestra cobertura, ¿para qué andamos buscando la cobertura de un hombre? Y eso, le repito, bíblicamente no lo va a encontrar en la Biblia. Ahora las coberturas, hermano, es un negocio, no debería ni decirlo aquí, me da pena, pero para lucrar, para sacar dinero, porque no crea que son gratuitas. Hay que dar una cuota, y el diezmo del diezmo, y la ofrenda de la ofrenda. En fin. ¿Quedó claro, mi hermano? Gracias. Ahora, ahí va el siguiente punto, los ministerios. ¿Qué ministerios constituyó el Señor? Usted lo sabe, los ha escuchado: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los que constituyó, esto lo puede ver usted en Efesios 4:11. La pregunta que ahora nos viene es, ¿y cuáles de esos ministerios siguen siendo válidos hoy en día? Aplican. Es decir, aquí, Pastor Hugo, ¿usted se va a hacer apóstol Hugo? Mira, hasta se escucha padre, ¿no? Apóstol Hugo. Le contesto ahora. Vaya conmigo a Efesios 2. Porque ahora hay una apostolitis, hermano. ¡Qué bárbaro! Apóstol por aquí y apóstol por allá. Dice Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y en Apocalipsis 21:14, no lo busque, cuando habla de la ciudad, dice que había 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Lo cual nos da a entender, mi amado hermano, que los apóstoles fueron los precursores del Evangelio en el tiempo alrededor de la muerte y resurrección de Jesucristo,
pero que cuando terminó la vida de estos apóstoles, los 12 que menciona Apocalipsis 21:14, cesó la función apostólica en la tierra. Concluyó si me permite la palabra, el oficio de apóstol. Significa que después de los 12 y únicos apóstoles que ha existido desde la creación o el nacimiento de la iglesia, no hay más apóstoles. Porque acabamos de leer que el fundamento de la iglesia está edificado sobre los apóstoles y profetas. Si todavía siguieran existiendo apóstoles, podríamos entonces decir que ese fundamento no está concluido, todavía se sigue construyendo, lo cual no es cierto porque la palabra, que es la palabra profética más confiable, nos da ya todo el entendimiento que usted y yo tenemos que aprender o necesitamos para nuestra vida cristiana. Entonces, no hay más apóstoles. Ya está el fundamento, fueron los 12, fueron los cimientos, con la piedra angular, como lo acabamos de ver, que fue Jesucristo, los apóstoles, los profetas, sobre eso se edifica la iglesia y eso ya está revelado en su palabra. Ya no necesitamos más revelación, ya no necesitamos más profecía, porque ya todo está escrito. Todo lo que va a acontecer ya está escrito en la palabra del Señor. Todo lo que está sucediendo ya estaba aquí en la palabra del Señor. Por lo tanto, usted y yo no necesitamos nueva profecía, nuevas revelaciones, porque ya todo está en la palabra. Por lo tanto, mi amado hermano, es triste decirlo, pero ya no hay más apóstoles, de acuerdo a la palabra del Señor. Apóstol, el significado de la palabra apóstol es enviado. Eso significa alguien enviado. Entonces podemos decir tal vez que los misioneros podrían ser podemos decir que son como los apóstoles de hoy en día, que van y abren una misión, predican el evangelio, constituyen una iglesia ahí en la localidad donde están y van a otro lugar y hacen lo mismo, podríamos decir. Pero no significa que ellos están en autoridad sobre esas personas, sino que se levanta alguien local que luego se encargue de dictar la doctrina a las personas locales y no es de alguna forma una cobertura, una protección, una paternidad o un gobierno. La Biblia no menciona que haya un gobierno fuera de la iglesia local, o sea, no significa que hay organizaciones regionales, organizaciones nacionales, mundiales, no, es una iglesia local, es todo lo que dice la Biblia, y la iglesia local entonces tiene que regirse de acuerdo a los principios bíblicos. Amén. Hermano, esto me duele mucho decirlo, porque hay gente que está sujeta a un yugo que no ha sido edificante y trae una carga sobre sus hombros y no crece por no seguir las doctrinas de la palabra del Señor. Entonces, aquí, hermano, no va a haber profetas. Aquí, hermano, no va a haber apóstoles. Sí hay, y la Biblia lo respalda, evangelistas. No les dijo el Señor, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, esos son los evangelistas. Y de hecho, fíjese, hasta hay una confusión porque dice, es más, vaya conmigo a Efesios 4, ya estamos aquí cerquita, nada más para aclararlo, porque puede ser un tema de sintaxis o semántica, pero creo que es importante que lo mencionemos. Efesios 4:11, ¿ya está ahí conmigo? Gracias, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ya expliqué que esa función ya cesó, a otros profetas, ya expliqué que esa función ya cesó, porque ya toda la palabra profética está escrita, a otros evangelistas, esos siguen todavía activos y vigentes, son los que predican el evangelio, a otros pastores y maestros, una sola. No dice a otros pastores y a otros maestros. Se fija que dice a otros pastores y maestros. Es decir, pastor y maestro podemos decir que es la misma persona. Un pastor tiene que ser maestro y un maestro tiene que ser pastor. ¿Por qué? Porque se dicta doctrina, se instruye al pueblo. El pastor está el responsable de pastorear a las ovejas, de conducirlas, de guiarlas, de sanarlas, de ministrarlas y ser un maestro en la palabra. Hemos entendido que eran 5, pues ya me faltó un dedito.
porque dice pastores y maestros. Está bien, si quiere que sea pastor uno y maestro otro, está bien. Pero aquí la palabra dice pastores y maestros. Mi amado hermano, entendamos las cosas que están escritas en la palabra de la forma correcta y no por las tradiciones, para no equivocarnos, mi amado. Ese es mi interés, ese es mi afán, esa es mi oración, que el Señor nos dé entendimiento, que comprendamos su verdad y que no solamente la comprendamos, sino que la vivamos y la pongamos en práctica. Ese es el propósito, mi amado hermano, por el cual estoy aquí delante de usted, para predicarle la verdad de la palabra de Dios. Y usted forme su propia teología, usted forme su propio juicio y juzgue si es correcto o no, pero de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Bueno, vamos con lo siguiente. Eso es en cuanto a la estructura de la iglesia y lo que vamos a estar aquí constituyendo, le dije próximamente, primeramente Dios, a más tardar en mayo, yo creo que estamos constituyendo el cuerpo de ancianos local de esta iglesia. Estaremos viendo los diferentes diáconos o servidores o ministros en las diferentes áreas, usted sabe, alabanza, jóvenes, mujeres, varones, matrimonios, niños ya tenemos. En fin, eso Dios lo irá constituyendo. No significa que todos en mayo viene la repartición, hermano. No. El Señor nos va a ir mostrando cómo se va constituyendo y cómo vamos a ir nombrando a los responsables de esas áreas. No todo va a estar en mayo, pero lo que sí, cuando menos estimo que va a estar, es un cuerpo de ancianos. Es decir, el grupo de varones instruidos en la palabra, con sabiduría, conocedores de la doctrina cristiana, que va a conformar ese cuerpo de gobierno de nuestra iglesia Centro Cristiano Bíblico. Amén. Y ya el Señor irá añadiendo, ¿quién más? Pero ya usted acaba de entender que no es cualquiera. Y yo recibí del Señor el entendimiento, mi hermano, de que tiene que ser personas que estén de acuerdo con nuestra doctrina. Todo lo que hemos visto desde julio hasta hoy, lo que nos falta en los próximos meses, 2 meses o mes y medio, tiene que tenerlo bien, pero bien entendido, hermano, bien en su corazón y saberlo. No es porque me caiga bien, no es por antigüedad, sino que es porque el Señor está dando el entendimiento de quienes deben conformar ese cuerpo, no solamente de ancianos, sino de servidores. Claro, todos son bienvenidos a levantar las sillas, a hacer el aseo, a ponerse en la puerta para recibir las cosas. O sea, sí hay funciones que se pueden hacer, pero ya cuando se trata de enseñanza, de doctrina, sí tenemos que tener mucha prudencia a quién ponemos ahí, hermano, porque es muy delicado el asunto. ¿Sí? ¿Me di a entender? Gloria a Dios. Entonces sí, como requisito hay que cubrir todo ese manual que próximamente estaremos disponiendo para usted, para que sepa de lo que estamos hablando, en lo que creemos, en lo que no creemos, y no vayamos entonces a sacar una cosa que no es bíblica en nuestro grupo de enseñanza, ¿verdad? Ese es el objetivo. Bueno, siguiente, deme unos minutos más, que todavía me falta un ratito. ¿Cuáles son sus responsabilidades de cada miembro de la iglesia? ¿En qué tenemos que responsabilizarnos como congregantes? Ahí le va. Son 10 puntos. Voy a ir rapidito para que entendamos. Usted dice, bueno, pues ya no puedo ser apóstol, yo no puedo ser pastora. Entonces, ¿qué puedo hacer, hermano? Yo quiero hacer algo. Ahí le va, mire lo que puede hacer. Primero, evangelizar. Mateo 28, 19. ¿Lo tenemos aquí? Gracias, Luis. Evangelizar, bautizar y discipular. Usted si puede, ya lo dije, puede discipular mujeres a las mujeres, varones a las familias, a los varones y las mujeres. Bautizar, ¿sabe? Los que bautizaban eran los discípulos. Un discípulo puede bautizar a otra persona. Mateo 28, 19. Segundo, perseverar en la doctrina. Hechos 2:42, perseverar en la doctrina, esto significa creer en lo mismo. Hermanos, si yo le pregunto, ¿Dios es un ser en 3 personas, sí o no?
Y si usted dice, a ver, ¿cómo dice? Una ayudita, hermano, es doctrina. ¿Se puede bautizar a los niños, sí o no? La Santa Cena, ¿la pueden celebrar todos, sí o no? Preguntas básicas. ¿Qué es la Biblia? ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es la regeneración? No, hermano, pues ya me desanimó, hermano. Para eso le vamos a entregar un manual, para que usted lo esté repasando. Es lo que hemos visto, hermano, no le estoy inventando nada. Para que usted esté, ándale, macheteándole, y eso nos va a llevar a creer en lo mismo. Perseverar en la doctrina y creer en lo mismo. Para que no ande pateando el balón para su propia portería. Siguiente, ser unánimes. Ser unánimes, es decir, sentir lo mismo. Así lo dice la palabra del Señor, tener un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo proceder, un mismo actuar, ser unánimes. Para eso es importante que nos congreguemos, hermano, porque si usted no viene a la iglesia, entonces ¿cómo va a ser unánime con Luis, por ejemplo? ¿O cómo va a ser unánime con Manuel? Si no viene, hermano, hay que venir a la iglesia, hay que congregarnos, hay que convivir, tener inclusive a veces ese roce que nos va a permitir conocernos mejor para tener un mismo sentir, un mismo pensar, una misma forma de actuar. 4, proteger y defender la verdad. Proteger y defender la verdad. Para esto es necesario conocer la verdad. En la semana, si gusta, le dicto los versículos para que ahorita no tome tanto tiempo. Se los voy a dictar ahí en el grupo para que los tenga. Entonces, 4 es proteger y defender la verdad. Tenemos que presentar defensa. Dice la palabra del Señor que presentemos defensa con mansedumbre y templanza a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Tenemos que saber defender la palabra, hermano. Oiga, pastor, ¿por qué dice entonces que ya no hay profetas? Aquí está, y en el manual lo va a decir y usted lo va a entender para que pueda defender esa verdad. No con el propósito de a lo mejor de buscar bronca. Pero sí, si es necesario contender, tenemos que contender por la palabra, hermano. No podemos quedarnos callados y, pues como tú quieras, pues oye, como tú digas. No, hay que defender la palabra. Porque si no viene la confusión y viene el mal entendimiento de la doctrina. Oye, los diezmos aplican para la iglesia cristiana. ¿Qué dice usted, hermano? No lo hemos visto, le estoy adelantando el tema. ¿Los diezmos aplican para la iglesia cristiana? Absolutamente no. ¿Cómo crees? Pues no. Pues te lo digo que no. No aplican para la iglesia cristiana. Sí, lo vamos a ver más adelante, pero a eso es lo que me refiero, defender la verdad con conocimiento. Número 5, ejercer los dones espirituales. Ejercer los dones espirituales para la edificación. Hermano, ¿qué talento tienes? ¿Qué capacidad sobresaliente Dios ha puesto en ti? Todos, de alguna manera, dice que el Señor da dones irrevocables. Es decir, que Dios con su Espíritu Santo viene acompañado de dones, de talentos, de habilidades que sobresalen del promedio. ¿Qué talento te dio a ti el Señor? A lo mejor cantas bien, a lo mejor eres una buena redactora, a lo mejor tocas algún instrumento, a lo mejor tienes facilidad para hablar con los niños o con los jóvenes, a lo mejor tú no tienes ningún problema por ir y evangelizar. Bueno, la iglesia sirve para que tú y yo ejerzamos los dones que Dios nos ha dado. No para que estemos todo el tiempo sin hacer nada, sino para que nos ocupemos en la obra de Dios, para lo cual el Señor nos ha llamado. Por ahí está la parábola de los talentos. ¿Se acuerda que el Señor dice que vino y pidió cuentas a los que les dio los talentos? Y aquel que lo enterró dice, es que como tú eres un hombre severo, pues yo tuve temor de ti y lo guardé, pero mira, aquí está. No, ese es mío. ¿Qué hiciste con él? ¿Cómo lo multiplicaste? ¿Cómo lo usaste? Tenemos que poner al servicio del cuerpo de Cristo los talentos que el Señor nos ha dado. Número 6, ayudar a los necesitados, especialmente a los hermanos en la fe. Ayudarlos, es decir, aportar de alguna manera, contribuir. Hermano, te digo algo, todo lo que se levanta de ofrenda, ¿sabes para qué sirve? Primero para pagar la renta, porque si no nos corren, ¿no? Mira, gracias a Dios que las sillas son prestadas y está incluida en la renta. Tuvimos que rentar el saloncito de atrás para los niños. Ya nos aumentaron la renta, Jorge, ¿cuándo fue? Este año, ¿verdad?
2 meses o 3 nos aumentaron la renta de este local, ¿sí? Y lo que nos sobra de la renta, porque sí sobra, gracias a Dios, ¿sabes para qué lo usamos, mi hermano? Para las despensas que traemos cada mes. Y lo de la Santa Cena, cosas menores, realmente no hay muchos gastos aquí. La renta y despensas, básicamente. ¿Sabes cuánto tenemos en nuestro fondo? En nuestras arcas. ¿Sabes cuánto tenemos, Jorge? Unos cuantos pesos. ¿Por qué? Porque todo lo invertimos en la iglesia, en las despensas. Hermano, no sé cuándo se va a comprar un micro nuevo porque se parece tamalero. Pues no sé, hermano. O alguien lo ofrenda o se llega a juntar. Pero todo lo estamos destinando para ustedes, hermano. No, ni Jorge, que es el que administra los recursos, ni yo, que estoy pastor en esta iglesia, nos quedamos con un centavo del dinero que se recauda aquí, ¿no? Se lo digo, y ahí Jorge tiene los estados de cuentas. Si usted quiere pedirle cuentas, ahí está, pregúntele a él. No lo hacemos público ahora sí que por seguridad y discreción, pero ahí están los números. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay que ser solidarios con la necesidad de las personas. Hermano, podríamos enriquecernos y no les des despensa, que cada quien se la arregle como pueda. Mira que nos hace falta una cosita aquí y tener una base para el piano, una batería. Ya Dios proveerá. Estamos confiados en el Señor y mientras queremos ser de bendición al que lo necesita. Amén. Entonces, espero que todos hagamos aportes para que podamos ayudar a los hermanos. No necesariamente traerlo aquí, hermano. Usted puede traer una despensa, regalárselo a alguna persona, o sabe que alguien está en necesidad, ayúdelo de alguna forma como pueda. En fin, hay necesidades aquí en el cuerpo local de la iglesia y que usted y yo podemos ayudar para aligerar esas cargas o esos sufrimientos. Número 7, congregarse. Congregarse, hermano. Es importante que usted y yo nos congreguemos, como le decía, para poder edificarnos los unos a los otros. Estimularnos, dice la palabra del Señor, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿No le pasa a usted que cuando vienen los domingos a lo mejor saluda a esa persona con la cual tiene un afecto especial y a lo mejor el simple hecho de saludarlo, de abrazarlo le da ánimo? Dice, ay, ya vi a mi hermano y me da gusto saber que está bien y un fuerte abrazo, y a lo mejor usted se siente un poco tal vez triste y viene alguien y le da una palabra, mira, Dios está contigo, Dios va a hacer algo grande en tu vida, anímate, esfuérzate, sé valiente. Ay, a uno se va así, ay Señor, gracias Padre, gracias porque necesitaba esa palabra, y eso no lo va a recibir ahí encerradito en su casa. Hay que venir aquí a la iglesia, hermano, para recibir esa palabra. Los que tenemos niños, mire, ahora están siendo ya instruidos en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué mejor que traerlos también a casa de Dios para que reciba enseñanza? Amén. Número 8. Exhortarnos los unos a los otros. Aquí también tenemos que exhortarnos cuando sea necesario. Y yo le he dicho con toda confianza, hermano, cuando usted vea algo de mí que no está de acuerdo a la palabra, que no le parece correcto, venga y dígame y lo aclaramos. A lo mejor sí me equivoqué y soy el primero en reconocerlo y lo digo aquí públicamente si es necesario, hermano. Pero tenemos que exhortarnos los unos a los otros, dice, para que no nos endurezcamos por el pecado. Oye, si yo veo que mi hermano anda mal, que está actuando de alguna manera equivocada, yo voy y lo exhorto en amor. Oye, hermano, eso no está bien, mira, eso que estás publicando en las redes sociales no es bueno, no da buen testimonio. ¿Qué va a decir la gente? Que tú eres cristiano y mira lo que estás haciendo, esas fotos que subes, no están. O sea, en fin, podemos tener eso de parte del Señor. Dice la palabra de Dios que tenemos que exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad? Para no endurecernos y hacerlo en amor. Número 9, orar unos por otros. Oremos unos por otros. Ayer estuvimos haciendo en nuestro llamado de oración en el grupo. Lo vamos a estar haciendo sábado tras sábado. Yo les aviso si cambio de día, pero usualmente es el sábado que tengo mayor disponibilidad para poner atención a lo que están publicando ahí y dedicar tiempo en el día para estar orando. Pero yo espero que no sea una labor solo mía, sino que todos estemos orando unos por otros para que seamos edificados y para que el Señor tenga bien atender nuestro ruego y cumplir lo que le estamos presentando como una petición. Y por último, amarnos los unos a los otros. Vaya conmigo a este pasaje, 1 de Juan 4:7, con esto concluyo. Amarnos los unos a los otros.
el Señor ha constituido a su iglesia con todas estas responsabilidades que ya le dije. Entonces tiene mucho por hacer, mi hermano. Hay mucho que podemos hacer en el cuerpo de Cristo local. Y quiero terminar con este punto número 10, amarnos los unos a los otros. Y vaya conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 4. Y esta debe ser una característica inexcusable, irrevocable de un hijo de Dios: amar a los hermanos. No levante su mano, o levante su ceja. ¿Cuántos aman a su hermano? ¿Sí? ¿Cómo demostramos ese amor? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor acerca de este amor que como hijos de Dios tenemos que tener los unos por los otros. 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es, ¿qué? Nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amado hermano, el amor es de Dios. Y dice aquí, todo el que ama es nacido de Dios porque conoce a Dios. Dios es amor, es la frase más conocida yo creo que acerca de Dios en la Biblia. Dios es amor. Es la característica que más conocemos o que más conoce la gente acerca de Dios. Dios es amor. Y le digo esta cosa, mi amado hermano: el amor hacia los hermanos es una señal inequívoca de que una persona es cristiana. Quien no ama no es cristiano. Aquí lo acaba de leer usted. El que no ama no ha conocido a Dios. Así es que no me diga que usted es cristiano y no ama a su hermano. Esa es una incongruencia. Le digo que no es cristiano. Si no ama a su hermano, no es cristiano, no es hijo de Dios. Porque aquí dice que el que ama ha nacido de Dios. No es un amor natural, no es un amor filial, no es un amor, como dice la palabra del Señor, natural, sino que es un amor sobrenatural. Es un amor ágape. Porque no es lo mismo decir que amo que realmente amo. O sea, no es lo mismo que yo lo diga a que lo haga. Y no es a mi manera. Le digo una cosa: no voy a amar como yo creo que tengo que amar, como yo quiero. No, tenemos que amar como dice la palabra del Señor. Un amor, como dice 1 Corintios 13, un amor que todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Un amor sacrificial. ¿Y sabe cómo demuestra usted su amor a su hermano? Viniendo aquí. Viniendo aquí es una muestra de amor a su hermano, porque viene con el deseo de saludar al hermano, de darle un abrazo, de darle una palabra de ánimo. Esa es una forma de demostrar nuestro amor. Sigo leyendo aquí mismo 1 Juan 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La forma en que usted y yo demostramos que somos nacidos de Dios es amando a los hermanos. Con un amor sacrificial, un amor entregado, un amor rendido para satisfacer la necesidad de mi hermano. No un amor egoísta, no un amor convenenciero, no un amor que busca lo suyo, sino buscando el beneficio de nuestro hermano. Así es que, mi amado hermano, le amo en el Señor y quiero que entienda esto. Si usted no ama, no ha nacido de Dios. Póngase de pie y vamos a orar. El amor que Dios
pone en nosotros. Dice que el amor es de Dios. Esto significa que no es un amor natural, no es un amor carnal, no es un amor humano, es un amor sobrenatural que solamente puede ser producido por el Espíritu Santo. Eso no lo podemos causar usted ni yo. No podemos hacer nada por generar ese tipo de amor, sino que ese amor que Dios ha puesto en nosotros es el que se manifiesta amando a los hermanos. Dios es el que produce el amor. Y ahí está, hermano, ahí está la prueba. Si usted ama como Dios amó y ama a sus hijos, entonces usted es cristiano, usted es hijo de Dios. Pero si usted no es capaz de amar, de un amor sacrificial que no busca lo suyo, sino bendecir al otro a una costa de su propio beneficio, si usted no es capaz de sentir ese amor, usted no ha nacido de nuevo. Porque ese amor, repito, es sobrenatural y solamente Dios lo puede producir en el corazón de sus hijos. No solamente Dios produce ese amor, sino como Él también dice que ese amor permanece en nosotros, es decir, que Dios mantiene ese amor en nosotros para seguir amando a los hermanos. Y no solamente eso, sino que dice también en el versículo 12 que ese amor se perfecciona en nosotros. ¿Por qué está usted aquí, hermano? ¿Por qué viene los domingos aquí a la iglesia? ¿Por qué es capaz de dejar su cómoda cama, su mullida almohada, sus deliciosas sábanas? No me diga, hermano, si no me regreso, ¿verdad? ¿Por qué es capaz de pasar hambre? Porque a lo mejor se viene sin desayunar ni nada. ¿Por qué es capaz de bañarse en domingo temprano? Venir aquí, aún invertir en la gasolina, en el pasaje, sufrir tal vez el calor, regresar todavía con, a lo mejor ya cerca de la tarde, su día de descanso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué lo hace? Amén. Venimos a estar en la presencia del Señor, en la presencia colectiva de Dios en este lugar, pero también para mostrar el amor a los hermanos. En esto, dice el Señor Jesucristo, conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Juan 13:35. La única manera, hermano, en que usted y yo podemos constituir la iglesia de Cristo es cuando Dios nos admite en ella. No es por venir aquí, no es solamente por sentarse en esa silla, no es por leer la Biblia, no, es porque Dios lo forma y lo integra en el cuerpo de Cristo. Y eso es algo que usted y yo no podemos conseguir por nuestros méritos ni nuestro esfuerzo, sino que es una gracia que Dios nos ha concedido. Ahora que somos parte del cuerpo de Cristo, es nuestra responsabilidad vivir y funcionar para aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Amén. Y usted y yo somos parte de este cuerpo en esta iglesia local. Por el tiempo que el Señor disponga que estemos aquí, vamos a esforzarnos y a cumplir las responsabilidades que tenemos como congregantes en el cuerpo local de Cristo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu instrucción de este día, porque nos has dado entendimiento, Señor. Yo así lo creo, Padre, y sé que mis hermanos testifican conmigo lo mismo, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos has hecho comprender las verdades bíblicas en lo que se refiere al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal, pero también a la iglesia local, Señor. En cuanto a la estructura que debe conformar, Señor, una congregación local, Señor, y las funciones que cada uno de nosotros podemos desempeñar de acuerdo a tus principios y mandamientos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos hagas latente este conocimiento para ponerlo en práctica, Señor. No para juzgar a los que están equivocados, no para ir y agredir a aquellos que tienen una doctrina contraria, Señor, a lo que dice la palabra, sino para, Señor, darte gracias y que así tú nos muestres, Padre, las cosas que tenemos aún que corregir, esos conceptos que a lo mejor fuimos anidando en nuestra mente por años o por décadas, Padre, que a través de la enseñanza de tu palabra y de tu Espíritu Santo podamos rehacer
entenderlos, Señor, y ponerlos ahora sí en el orden correcto, Señor, y en la verdad, Padre, que es la que prevalece en tu palabra, Señor, porque de esta manera seremos edificados, seremos bendecidos, Señor, y así creceremos, Padre, en el cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos también, Señor, si no hemos entendido a qué nos has llamado, Señor, a formar parte de esta congregación, que tú nos muestres, Señor, ya sea a través del pastor o el próximo cuerpo de ancianos, Señor, en qué podemos servir, en qué podemos funcionar aquí, qué podemos hacer, Señor, pero todo buscándolo, Señor, en el orden correcto y para la gloria de tu nombre, Señor. Sabemos, Padre, que también una de las principales responsabilidades que nos has delegado como tus hijos es ir y predicar el evangelio, Señor. Padre, queremos ser diligentes en esa ordenanza. Si a lo mejor no sabemos hacer otra cosa, sí sabemos que tenemos que hablar de Cristo, Señor, y que los demás sepan a través nuestro que tú existes, de que tú vives, que eres real, Señor, y que a través de ti pueden llegar, Señor, el perdón de sus pecados, Señor, y la salvación eterna de sus almas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obreros fieles, para que cuando lleguemos a tu presencia, Señor, tú así nos puedas decir, buen siervo y fiel, buena sierva fiel. Entra en el gozo de tu Señor, Señor. Gracias te damos, Padre, por hacernos partícipes de la obra en esta tierra, Señor. No queremos, Padre, ser negligentes, no queremos ser pasivos, sino queremos estar activos, Señor, en tu reino, Padre, que sean conocidas, Señor, nuestras obras en el cielo, Padre. Por todo esto que te pedimos, Señor, agradecidos lo hacemos y en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dé un aplauso al Señor, mi hermano.